Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta ocasión una vez más desde Al Banquillo. Estamos listos hoy para dialogar sobre justicia y también relaciones internacionales. Mi invitado es un reconocido jurista nacional y ex canciller de la República, ex secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, el abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Qué gusto saludarlo, abogado. Muy buenas noches, Aldo. Es un gusto estar aquí en su gustado programa Al Banquillo. Y gracias a usted, de verdad, porque su opinión, sus aportes son sin duda alguna fundamentales, particularmente porque le tocó manejar la política diplomática, la política exterior del país en momentos también que veníamos de una situación bastante compleja, ¿verdad? Y a nivel de relaciones exteriores, dicen que la forma en que se maneja un país hacia lo externo refleja también parte de la política interna. Evidentemente, la política exterior de un país es un reflejo de lo que está aconteciendo a nivel nacional. Es una proyección, Ujú. puesto que el gobierno en cuestión debe tener la preocupación de exportar su pensamiento, hacerlo del conocimiento del mundo y sacar provecho de él. Es decir, se quiere que otros estados conozcan cuáles son los planes, proyectos, cuál es la situación en la que se encuentra el país en lo económico, en lo social, en lo comercial, a fin de conseguir alianzas que sean provechosas y oportunas para el bienestar de la República y, por supuesto, de sus habitantes. Entonces, una política exterior bien manejada puede precisamente lograr ese efecto en la comunidad internacional, y esto es especialmente importante para los estados como el nuestro, que no viven en una bonanza, por decirlo suave, que tienen enormes problemas económicos, pero que precisamente con esas alianzas y con una política exterior dinámica y muy bien enfocada, puede lograr propósitos muy provechosos para sus habitantes. Yo ya me voy a meter en algunos elementos específicos de la política exterior, pero quisiera una visión suya global a 7 meses de gobierno. Tenemos una política exterior bien definida, bien manejada. ¿Cómo le evalúa usted en estos primeros 7 meses? Yo creo que hay que afinarla y creo que hay que asesorar a la señora presidente en este campo. Hay mucho especialista en esta cuestión internacional, pero lo que interesa y lo que debe interesar a un jefe de Estado es lo que pueda generar un provecho real, específico para su gobierno y para el Estado. Eh, en, eh, para nadie es un secreto, por ejemplo, que en este momento pues, la situación económica del país es muy eh, eh, débil, por decirlo. Uno, pandemia, Sí. pandemia que debilitó no solo a Honduras, sino que a muchos estados en el mundo con las erogaciones en materia de salud. Ahora, contemporáneamente, por otro tipo de fenómenos, pero en el caso de Honduras, que pasamos por ETA e IOTA, eso pues definitivamente fue un golpe catastrófico a la economía del país. Así que veníamos de una situación sanitaria muy fuerte para las finanzas del Estado, pasamos por dos huracanes que se encargaron de devastar zonas que son productivas y que son importantes para la economía del país.
y ahora nos topamos con fenómenos como la guerra que se está dando allá entre Rusia y Ucrania, que ha encarecido todo, que va a seguir provocando hambrunas si no se llevan a final término. Entonces, todas estas cosas tienen que tomarse en conjunto para poder elaborar una política exterior. Yo creo que ahí es donde falta la definición en cuanto a saber precisar cuáles son nuestros aliados más importantes. Porque en materia exterior se puede tener relación con todos los Sí, estados del mundo si se exactamente. quiere y si se puede. Pero, ¿cuáles son aquellos a los cuales podemos sacarle mayor provecho en todos los órdenes? Esa es una priorización que debe hacerse y una vez que se haga, debe cuidarse. El gobierno tiene amigos en Washington, pero también si no se cuida esa relación, al Así es. igual que las plantas que necesitan de agua, que necesitan de rocío, si no se sabe el arte de la negociación, si no se hay un acercamiento a los que son los amigos y aún a los que no son, pues poco provecho se puede sacar. Entonces, hemos visto pues una política exterior con esa indefinición que todavía pues podría hacerse, pero es importante que a la presidente le lleven estas ideas para que no la enmarañen en cuanto a las proyecciones de su gobierno, porque el triunfo del gobierno es el triunfo del De todo el Estado y por país. ende de la comunidad. Y le preguntaba esto porque ha generado una incertidumbre total la última, no enfrentamiento, no lo llamaría enfrentamiento, pero el último desacuerdo diplomático con Estados Unidos, producto de la lista Engel, ¿verdad? La lista Engel menciona personas, mas no menciona Estado, y sorprende cuando quien reacciona es el Estado. Y el tono con el que reacciona también, que me parece que en diplomacia es un tono más fuerte que lo normal. Evidentemente, creo que fue una reacción más visceral que diplomática, porque lo mismo se pudo haber dicho de otra manera y hubiera también trasladado el mensaje. Winston Churchill solía decir que la diplomacia es el arte de mandar a alguien al infierno y que este alguien quede pidiendo la dirección de dónde queda, ¿verdad? Sí, Lo mismo se puede decir. Y eso contrasta esos comunicados que se hicieron y esa alaraca que se hizo, contrasta con un simple tuit de la Embajada Americana con lo mejor del lenguaje diplomático, diciendo simplemente que se han reunido, que han discutido y que ha sido muy provechoso. ¿Verdad? Ese es el lenguaje que hay que manejar porque evidentemente hay que cuidar esa relación con Estados Unidos, al igual que hay que cuidarla con otras naciones de otras latitudes, incluyendo el sur de nuestro continente. Pero ¿cómo es que no vamos a saber precisar quién es o no nuestro principal aliado comercial y económico, cuando de ahí derivan, por ejemplo, mucha las ayuda, sí. remesas que mantienen el presupuesto de la nación? Cuando solo en los primeros 5 meses de este año han sido 3.300 millones de dólares los que han entrado a las arcas nacionales, producto de lo que los hondureños generan allá en aquel país. ¿Cómo no cuidarlo cuando tenemos más de un millón de compatriotas allí, uno en Estados Unidos, unos legales, otros ilegales, al igual que en España, al igual que en Italia? ¿Cómo no cuidar esas relaciones? Y hay que saber pues
cómo acercarse y utilizar el lenguaje diplomático que, repito, se pueden decir verdades sin ser ofensivo y sin ser así tan bravucón, que al final y al cabo, con esas potencias a nivel mundial, pues tienen muy poco efecto y más bien se acarrean enemistades institucionales, personales, que luego, pues en el desquite, pueden generar problemas para con la República tan necesitada, pues, de esas relaciones. Estamos ahí con el TPS pendiente, el de los 45,000 compatriotas que están ahí desde el huracán Mitch, pero también estamos pidiendo para los compatriotas que salieron dañados en esta y iota. Y entonces cualquiera nos puede decir a nosotros, cualquiera, allá en Washington, bueno, y no eran ustedes los que andaban ahí con unos comunicados altisonantes. ¿Cómo es eso de que aquí vienen, allá ustedes vienen y nos tratan de tal manera, pero nos vienen a pedir que nosotros les otorguemos un estatus de protección que es potestativo de Estados del Unidos? gobierno, no hay ninguna obligación Así es. internacional de darlo. Entonces esas son las incongruencias de una política exterior que todavía falta por definirse, precisar y bueno, pues cuidar un poco en cuanto a la relación que se tiene con los socios que son verdaderamente importantes. Voy a ir a la pausa, abogado, y regresamos para seguir dialogando. Estoy con el ex canciller, abogado Guillermo Pérez Cadalso Arias, aquí en el banquillo. A funcionarios del gobierno de Joe Biden, preguntándose por qué es que después de todos esos halagos, la presidente Castro pues no asistió, pudiéndolo haber hecho a la Cumbre de las Américas. Regresamos al banquillo con el abogado Guillermo Pérez Cadalso Arias, ex canciller de la República. En el bloque anterior decía el abogado Pérez Cadalso, hay que cuidar el tono con el que se habla, no hay que ser muy bravucón fue la palabra que usó, no hay que ser muy visceral cuando tenemos que cuidar a nuestros amigos. Y entonces se ve así como bien complejo decir que una posición es injerencista cuando por otro lado voy a buscar financiamiento, voy a buscar apoyo económico, voy a buscar también algunos beneficios en el tema migratorio. Me parece que no es coherente ese discurso, abogado. ¿Qué le parece a usted? Evidentemente, debe haber una uniformidad en cuanto a la política exterior. Y repito, eso no es, no necesariamente doblando o siendo genuflexo que, que se van ¿verdad? Que se van a no lograr estos objetivos. Yo creo que con la dignidad del caso, con el respeto del caso, se pueden plantear cuestiones. Máxime cuando, en este caso, los Estados Unidos da muestras de querer acercarse al gobierno. Aquí viene esta semana, estará aquí el secretario de Seguridad Mayorkas en uno de los tantos elementos que tenemos que eh, buscar cómo la cooperación beneficie a ambos estados. Seguimos siendo un estado muy interesante para Estados Unidos en relación a nuestra posición geopolítica, de tal manera que eso hay que aprovecharlo. La presencia no se ha destacado, creo yo, lo suficiente de la presencia de una vicepresidenta de Estados Unidos en la toma de posesión de la presidenta Castro, porque no es usual. Ahí nomás hubo un acercamiento inusual,
¿verdad? Pero que venía con el afán de una cooperación a la cual pues no podemos ser ajenos, porque estamos hablando de miles de millones de dólares para crear empleos, trabajos aquí en Honduras. Y entonces de eso hay que aprovecharlo. Y por eso es que en Washington, no lo digo yo, lo dicen las agencias internacionales, lo hemos visto ahí en CNN, vemos nosotros a funcionarios del gobierno de Joe Biden preguntándose por qué es que después de todos esos halagos, la presidente Castro pues no asistió, pudiéndolo haber hecho a la cumbre de las Américas. Nuevamente creo yo que allí pues el asesoramiento quizás no fue el más, el más oportuno, porque perfectamente pudieron haberle dicho, vaya, estése ahí, no, sonría, acérquese se le consigue un par de agendas o un par de reuniones bilaterales con presidentes que nos interesan y se le saca provecho a la estancia. Ahorita, por ejemplo, la presidenta ya anunció, Casa Presidencial, que van a la toma de posesión de Gustavo Petro allá Bolivia. en Colombia y está bien, pues eso, pero evidentemente Colombia pues nos puede dar algunas cuestiones, podemos cooperar en algunos campos, pero tampoco es que esperemos que sea copioso el tipo de ayuda. Sí. Honduras necesita desesperadamente una cooperación efectiva, una cooperación que le cree empleo a la ciudadanía, a los jóvenes sobre todo, que evite esa migración masiva y peligrosa de conciudadanos hacia los Estados Unidos de América y a eso debe estar enfocado, pues, a mi juicio, el gobierno para crear un bienestar colectivo y no la fuga de talentos, la fuga de mano de obra, la fuga de compatriotas y exponerlos a todos los vejámenes que pueden encontrar en ese azaroso camino. Hace poco, aunque el gobierno no ha hablado oficialmente del tema, se ha conocido de la renovación o por lo menos de volver a reactivar convenio con Cuba para la llegada de médicos cubanos, también para la incorporación o darle seguimiento a los programas de deportes que traían entrenadores cubanos al país para diversas disciplinas. ¿Qué piensa usted de reactivar este convenio? Bueno, reactivar es la palabra porque los médicos cubanos han estado aquí en varias ocasiones y en varias temporadas, merced a estos convenios. Así que el hecho, volvemos a ver afinidad pues entre el pensamiento del actual gobierno con las jerarquías y gobierno de Cuba. Está bien traer los médicos, pero no en detrimento de los nuestros, ¿no? Aquí hay miles de médicos que hoy por hoy están sin trabajo, hoy por hoy no tienen mayores ingresos. Hay unos inclusive por ahí que andan, y una buena cantidad, que andan pidiendo que les paguen porque les deben 7 meses, de tal manera bueno, está bien traerlos, pero no en detrimento de los nuestros. Yo creo que primero se debió haber solucionado las crisis médicas que tenemos aquí por la empleomanía médica, que nuestros médicos son iguales o mejores que cualquiera de Latinoamérica y algunos a nivel mundial destacan, ¿verdad? Ujú. Destacan. Eh, Así que eso creo que es un enfoque
nacionalista en el sentido que primero procuremos solucionar las cosas acá en Honduras y luego pues vámonos hacia el exterior. También no es un secreto, pues eso está bien documentado, el hecho que los dineros que les pagan a todos esos médicos cubanos van primero al gobierno de Cuba. Allá es donde se concentra la bolsa, ¿verdad? La bolsa grande de dinero. Y luego, entonces, de ahí, pues le dan una parte a los médicos que exportan no solo a Honduras, sino que al resto del mundo y a donde pues ellos sientan que hay afinidad de criterio. Entonces, es una manera más de ayudarle al gobierno cubano que siempre está en una situación calamitosa desde el punto de vista económico. Primero porque Rusia o la Unión Soviética se les vino abajo como un proveedor de servicios y luego Venezuela, que ahora ya pues no es la Venezuela de Chávez, en la cual había abundancia de recursos como para mantener a Cuba a cambio no solo de asesores médicos, sino que de asesores políticos, de asesores militares. Había un fuerte contingente de gente que influenció y construyó lo que es lo que hoy es el gobierno de Chávez primero y de Maduro. Maduro después. Voy a ir a una nueva pausa y cuando regresemos le dejo la pregunta en el aire. Le dejo la pregunta en el aire. ¿Qué debe hacer el Estado con la Embajada de Honduras en Israel? Al volver de la pausa. Como república es muy apreciada porque en la conformación del Estado de Israel, Honduras fue uno de los primeros estados que dijo presente. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogando con el ex canciller Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Antes de ir a la pausa, le dejaba la consulta qué debe hacer Honduras con la Embajada de Israel. Le pregunto esto por una razón bien particular. No se ha pronunciado todavía Cancillería sobre el tema. Y número dos, leí no lo publicó en sus redes sociales oficiales, ni tampoco lo he visto a nivel de columna, más a nivel de chats, atribuido a un funcionario, que ubica la imagen de la puerta del consulado de Honduras en Israel con el escudo de Honduras y a la par otra puerta que parece que es una bodega para trapeadores y de aseo. Repito, no lo puedo asegurar porque no es oficial en las redes de ningún funcionario, pero hay quienes llegan a ese extremo de decir que Honduras no abrió una embajada en forma, sino que lo que hizo fue poner el escudo en una puerta cualquiera, en un edificio cualquiera, simplemente para quedar bien con Estados Unidos en su momento, pero que hoy no representa mayor impacto diplomático. ¿Qué debe hacer Honduras con la embajada en Israel? Yo creo, Aldo, que sobre este tema hay mucha desinformación Sí. y quizás ha faltado un poco de explicación al respecto. Eh, quisiera dar algunos elementos que sirvan para el análisis de esta cuestión. Por favor. Honduras siempre ha tenido relaciones con Israel, de siempre. Es más, en Israel, Honduras como república es muy apreciada porque en la conformación del Estado de Israel, Honduras fue uno de los primeros estados que dijo presente y hasta ayudó en el transporte marítimo de israelíes que iban buscando el nuevo Estado de Israel para fundarlo como tal allá en 1948. Eso no lo olvida Israel, aquellos estados que estuvieron con ellos desde un principio. Entonces, nuestra relación con Israel ha sido permanente.
Algunas veces, eso sí, con un embajador permanente en nuestro suelo y otras veces con embajadores concurrentes. Concurrentes. Por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala tienen su sede y se desplazan a nivel de Honduras, El Salvador, etcétera. Pero la relación siempre ha existido y ha sido una relación muy provechosa. ¿Por qué? Porque indudablemente Israel es un adalid en materia tecnológica. Es un pueblo que se ha superado ostensiblemente, haciendo del desierto un lugar para más bien obtener divisas y hacer crecer flores. Es uno de los principales exportadores de flores en el mundo, que la hacen crecer en el desierto. Su riego por goteo es aplicado en cualquier parte. Y su tecnología en todos los órdenes es de primer orden. Así que tener un aliado como este solo beneficios nos trae y por eso es que tenemos nosotros una relación importante con Israel y siempre la hemos tenido. Israel, por su parte, en sus planes de cooperación, siempre en agradecimiento de aquello del 48, en la fundación de su Estado, también ha sido muy cercano a Honduras. Pero bueno, los tiempos cambian y entonces aparecen los reclamos palestinos, Sí. ¿verdad? Los reclamos palestinos por todos esos territorios y se convierte pues en un asunto a nivel internacional y un gobierno de hace algunos años recientes, específicamente el del presidente Lobo, estableció relaciones con la autoridad palestina. De tal manera que nosotros teníamos, eso hay que conocerlo, relaciones con Palestina y con Y con Israel. Israel. ¿Verdad? Teníamos con los dos. ¿Verdad? Como para que no hubiera Sí, para ningún equilibrar. problema. ¿Verdad? Ahora, la pregunta que viene es que ¿dónde tenemos nosotros instalada nuestra embajada? Siempre la hemos tenido en Tel Aviv, ¿verdad? Tel Aviv, que es donde la mayoría de estados del mundo la han tenido, en Tel Aviv. ¿Eh? Porque Jerusalén, ¿verdad? Que es una capital, pero de orden religioso, una capital ecuménica en materia de las religiones principales del mundo, las, eh, las monorreligiones, tales como las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y los maometanos. Esas tres religiones están asentadas allí en Jerusalén y por tanto eso ha causado conflicto a la hora de la división y reconocimiento de Jerusalén como capital. Ahí es donde Honduras da el salto. Sí. Relación diplomática Siempre ha existido. total y desde hace tiempo. Y Sí. sin ningún problema, lo mismo que con Palestina. El problema es la Pero ubicación de la embajada. Sí. la ubicación de la sede que está en Tel Aviv, la traslada junto con, es decir, con Estados Unidos, con Guatemala, con la República Checa, si mal no recuerdo, a Jerusalén. Y por supuesto, eso causa Claro. un revuelo en el mundo, pero también es un acto soberano. Muy pocas están ahí Jerusalén. en Jerusalén. Pero de eso a que tengamos ahí una embajada con un escudo y a la par de eso, pues yo no sé, pero me extrañaría mucho porque debe tener la dignidad del caso, ¿verdad? Cualquier embajada
debe tener pues la presencia que la República merece y quizás sea objeto de análisis y de estudio esa situación y de investigación, porque sí, debería, ya estamos en Jerusalén. Ese fue un acto pues que tomó el Estado soberano de Honduras, con el de Guatemala, con el de Estados Unidos, con el de la República Checa, repito, que creo que es el otro, de trasladar su sede a Jerusalén. Las otras se han quedado en Tel Aviv, ¿Debe regresar a pero Tel Aviv, cree usted? debe estar con la dignidad del caso. ¿Sí? ¿Debe regresar a Tel Aviv, cree usted? ¿Qué decisión debe tomar el nuevo Esa es gobierno? una decisión, esa es una decisión que tendría que tomar el gobierno, ¿no? Pero sí es importante que haya consistencia, porque no se puede estar, esto no es juego, ¿verdad? No es Exactamente, hoy en que un lado, mañana en hoy otro. Sí, Sí, exactamente, ¿verdad? Eh, Indudablemente ha causado polémica el traslado, no la ¿verdad? relación Sí, el diplomática. traslado, el La traslado. relación la tenemos de siempre. El traslado. ¿Verdad? Entonces, que si es reversible, bueno, pues es una decisión también que podría ser, pero no se puede estar en una jugarreta porque también sería una cuestión poco seria. ¿Sería una afrenta a Estados Unidos, cree usted también, si se toma la decisión de sacarla de Jerusalén, regresarla a Tel Aviv? No creo, No. no creo. Estados Unidos tiene sus razones, tiene sus intereses. El gobierno de Trump, del presidente Trump, lo hizo. Quizás otro gobierno no lo hubiera hecho porque representa pues un cálculo político muy especial. Trump pues tomó en consideración todas estas cosas y efectuó ese traslado de su embajada. Quizás otro gobierno, tal vez un gobierno demócrata no lo hubiera hecho, pero lo que sí creo es que eh, lo harían ya en cuanto a un nuevo traslado, por ese factor de que una vez tomadas ciertas decisiones soberanas es muy difícil que sean reversibles. El problema, percibo yo, es que de repente también ese tema aquí se vuelve político, ¿verdad? Más que la situación de la conflictividad religiosa y el permanente debate de la soberanía de Jerusalén o sobre Jerusalén, creo que aquí también como que se politiza ese tema, ¿verdad? Se juega más a la política interna con ese tema. Eh, por eso es que yo creo que el gobierno de Honduras, y sobre todo en tiempos del presidente Lobo, tomó esa decisión. En aquel momento el problema era el no reconocimiento de la autoridad palestina porque ya muchos estados en el mundo lo habían hecho. Entonces viene Honduras y reconoce a la autoridad palestina y a Palestina como un Estado. Lo reconoce como ese estatus, legitimando jurídica y políticamente esa situación. Esa era la controversia de aquel entonces. Honduras al tener esa relación con ambos estados, se abstrae Sí. de esa realidad. Pero luego traslada, si no hubiera trasladado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, no estaríamos ni hablando del tema, Así es, así es. ¿verdad? Pero el traslado es el que ha causado controversia y luego eso que usted dice que, bueno, pues eso hay que investigarlo porque no sería correcto. Sí, no sería correcto. Además, por eso le decía yo que no quería tampoco mencionar, surgió así como un libelo y bueno, pero también quería enfocar esta controversia sobre la Embajada de Honduras allá en Jerusalén. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos, seguimos dialogando con el ex canciller, el abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Nos Arias. conocemos todos.
Sabemos de dónde viene, sabemos de qué es capaz, sabemos de las travesuras que han hecho y algunos hasta de delitos, desgraciadamente. Regresamos al banquillo con el ex canciller Guillermo Pérez Cadalso Arias. Una reciente medición ubica nuevamente, porque ya se había hecho otra, nuevamente a la presidenta Xiomara Castro como una de las mandatarias mejor evaluadas en la región latinoamericana. Vamos a ver el flyer. Sigue manteniendo muy buen posicionamiento, abogado Pérez Cadalso, la presidenta Castro, con relación a otros gobernantes latinoamericanos. Me llama la atención que Nayib Bukele, a pesar de la conflictividad interna con algunos grupos, algunas denuncias también de violaciones a libertad de expresión, algunas denuncias de confrontación con grupos de poder y su política antimaras y pandillas, Nayib Bukele sigue siendo el presidente mejor evaluado, contrario al de Perú. El de Perú es el último. Pero Nayib Bukele y también, bueno, va llegando el presidente de Costa Rica y la mandataria hondureña está en la cuarta posición, incluso superando al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué evaluación hace usted del posicionamiento de la presidenta Castro a nivel latinoamericano? Sí, me pareció haber visto esa encuesta, creo que es 60 y pico por ciento, ¿verdad? El que tiene la presidente Castro. Sí, bajó un poquito a 57 más o menos con relación a la última, pero 57. sigue siendo alto. Sí, es aceptable el ranking que se le da. Eh, Sin embargo, pienso que han transcurrido apenas 6 meses de su gestión. A mi juicio debería estar más alto. Debería estar más alto porque cuando uno comienza en estos avatares, pues generalmente produce resultados que todavía se miran con mucho optimismo, se miran con esperanza, se miran con una óptica benévola. A mi juicio debería estar más alto, precisamente por eso, porque está reciente, Sí. ¿verdad? Está reciente todavía, 6 meses. Por ejemplo, el de Costa Rica está recién llegado y por Sí, ende, es el ¿verdad? segundo. Está alto. Pero porque está ya recién llegado, póngalo dentro de y no es que le desee mal Sí. al presidente costarricense, pero póngalo dentro de un año o 2 años y ya va a ver que eso no, el porcentaje tiende a bajar. Lo mismo, el desgaste político es inevitable y se mira en todas las latitudes. Pero ¿y el fenómeno Bukele, De por tal ejemplo? manera, perdón, Ese fenómeno Bukele, por ejemplo. a Pareciera la Bukele excepción a la regla, ¿verdad? pareciera que sí, pareciera que su manejo mediático de las cosas, por el cual es famoso, su acercamiento a los medios y sus controles y conocimiento técnico y su lobbying, pues indudablemente produce resultados. Eh, lo mismo, pues, puede suceder en cualquier otro presidente que sea que esté en esos caminos. El presidente Obama, por ejemplo, en Estados Unidos era famoso porque creía mucho en la tecnología y en el manejo de datos, en el manejo de redes sociales, en el manejo
de las técnicas de opinión y le reditó pues buenos resultados. Sería la explicación de Bukele, pues puesto que, como usted bien decía, Aldo, por ahí ha sido muy criticado Bukele por ciertos actos de fuerza institucional que sus críticos dicen que podrían desembocar en una amenaza a la democracia. Eh, pero, digamos, para mí se puede interpretar como que ese 50 y pico por ciento es alto, pero si lo vemos desde el otro ángulo, del 100% en 6 meses ha bajado 40 y pico por ciento Sí, de de aceptación. popularidad. Es otra manera de verlo, aquello del vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de quién lo mire. Lo mismo se puede interpretar. Yo hubiera esperado que estuviera un poco más alto, ¿verdad? Porque Ujú. está reciente y todavía puede recomponer muchas cosas con el asesoramiento correcto y de visión, ¿verdad? De visión, una mirada, pero objetiva, no sectaria, de las cosas del Estado, de las cosas políticas que tienden al beneficio común. Voy a un tema, a la parte final del programa, voy a un tema que sin duda alguna va a generar mucha especulación, mucha polémica, mucha expectativa y que puede también derivar en la aceptación, la popularidad y la estabilidad del actual gobierno, y es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ha evaluado usted el proceso hasta ahora? ¿Cómo va? Desde la aprobación de la nueva ley y todo este juego de yo quiero que te doy, que negociemos, que dame 8, que te voy a dar 4 y que los otros se repartan 3. ¿Cómo evalúa usted va a ser este nuevo proceso para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, los magistrados? Fíjese que Aldo, de palabra, todos estamos de acuerdo en que la nueva Corte Suprema debe ser una corte apolítica, debe ser una corte con los mejores hombres y mujeres en cuanto a conocimiento eh, de la cuestión jurídica, debe estar en manos de los hombres y mujeres más probos que se puedan encontrar en la República. En eso todos estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, los hechos no nos están dando esa indicación. Y entonces ahí es donde vienen los desánimos, vienen los desacuerdos y las dudas de qué es lo que está, de qué es lo que está en ciernes, de qué es lo que se está pensando en el fondo de las cosas. Porque eh, yo fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia y, y las leyes que se crearon en aquel entonces y lo que la Constitución y la reforma constitucional que la trabajamos con gente como Gautama Sí. Fonseca, como Ramón Custodio, etcétera, cuando estábamos con Ibi Discua y un grupo de juristas muy selecto, iba dirigido también en la misma dirección. Pero nosotros sí dejamos, por ejemplo, que no fueran directivos de partidos políticos los que pudieran optar o los que hubiesen sido directivos en los últimos años, los que pudieran optar a esos puestos, porque desdice lo que es la aspiración de todos. Ujú. Queremos la menor, y eso pregúnteselo a cualquiera, es decir, queremos la menor intervención política. Es cierto que siempre habrá algún mínimo de intervención si miramos los distintos sistemas de escogencia de magistrados en el mundo, pero no a niveles en los cuales ya nos brinquemos las trancas
de lo que es la dirección política, ya incidiendo inmediatamente en la escogencia de magistrados. Ahí es donde ya se generan las dudas, Y ya ¿verdad? mencionando nombres Y, también, incluso, ya se mencionan nombres. bueno, eso viene con la idiosincrasia hondureña, ¿verdad? Ya se mencionan nombres y algunos de ellos es hasta para quemarlo, ¿verdad? También, Porque también puede ser. También. de antemano generan Y otros para anticuerpos. prepararnos también, ¿verdad? Y otros para prepararnos. De entrada generan anticuerpos, ¿verdad? Pero afortunadamente seguimos siendo un país relativamente pequeño y en el mundo del derecho somos pocos Ujú. y nos conocemos todos. Sabemos de dónde viene, sabemos de qué es capaz, sabemos de las travesuras que han hecho y algunos hasta de delitos, desgraciadamente. Entonces, cuando se tiran algunos nombres al aire, pues, ¿no? Pero lo que se debe buscar, Aldo, lo que aspira el pueblo hondureño es que efectivamente la Corte esté conformada por gente lo más apolítica posible. Poner un político al frente de la Corte es un error. Lo más probo posible por razones obvias. Los jueces ingleses suelen decir, la principal cualidad que debe tener un magistrado es la honradez. De ahí, si sabe un poco de derecho, mejor. Ujú. Fíjese bien Sí, lo que le estoy diciendo, ¿eh? Honradez. De ahí, si sabe un poco de derecho, mucho mejor. mejor. El derecho, el conocimiento del derecho lo colocan Segundo lugar. en un segundo lugar. Efectivamente, honradez, apoliticidad, y luego, pues, que conozca, ¿verdad? Que conozca. Llegar a la Corte Suprema de Justicia no es para cualquiera, es decir, hay que sentarse, a seguir estudiando, escudriñando en las insondables profundidades del derecho para poder darle a cada quien lo suyo, ¿verdad? Llegan casos muy difíciles y hay que tener mucha enjundia para poder resolver la casuística que se da a la hora de impartir Sí. justicia. Entonces, eso es lo que debemos cuidar los hondureños. Pero cuando vemos que ya cualquiera puede entrar al ruedo y que hay intenciones, porque hay políticos altisonantes por Sí. ahí que dicen que van a romper barreras con tal de que los suyos queden allí. Sí, no es ni de suyos, hombre, no es ni de suyos ni de míos, es de el impartimiento correcto de la justicia, que eso, la seguridad jurídica es lo que le brinda estabilidad a una nación y lo hace que pueda conducirse atrayendo inversiones, generando confianza en la sociedad hoy que se necesita más que nunca. Abogado, agradezco de verdad que haya aceptado la invitación y siempre definitivamente es un gusto escucharle los aportes que usted tiene que dar a la nación. Un gusto, Aldo. Buenas noches. Gracias a usted, abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso, ex canciller de la República, ex magistrado, reconocido jurista del país, con nosotros hoy en Al Banquillo. Gracias por su sintonía y nos encontramos en la próxima.